Muy bien, jóvenes. Buenos días, jóvenes, señoritas, bienvenidos. Para completar con los procesos de formación del suelo, con este proceso que estamos discutiendo de formación del suelo, tenemos que conversar, por supuesto, sobre los procesos edafogénicos. Hace unos momentos hemos estado conversando con respecto a la meteorización de las rocas. Las rocas meteorizadas permiten la formación del material parental. Hay un continuo en muchos suelos, una continuidad entre la roca, el material parental meteorizado y el suelo que se está formando. En otros casos, la roca se meteoriza en una posición y luego esa roca o ese material meteorizado es transportado y depositado en otro. Y resulta que la formación del suelo ocurre en un lugar diferente de donde ocurre la meteorización de la roca. Los procesos edafogénicos son todos esos cambios, toda esa lista de cambios que va a ocurrir en el proceso de formación del suelo, ¿ya? Durante la formación del suelo. Cambios que afectan al material parental y que permiten el desarrollo del suelo. Es decir, yo comienzo con un material parental grueso, alterado, ya no es una roca sólida, o bueno, puede ser la roca alterada, por supuesto. Pero luego voy a darme cuenta que van a haber cambios químicos, cambios físicos, transporte de materiales, descolocación de materiales, aporte de nuevas sustancias, descomposición de sustancias dentro del suelo, y esos diferentes cambios van a dar como resultado el perfil. Yo veo un horizonte oscuro, debajo veo uno más claro, aquí abajo veo un horizonte por acumulación de materiales. Es obvio que algunas sustancias que estaban en la superficie fueron transportadas y acumuladas abajo. Y esos cambios son llamados procesos edafogénicos. Puedo darme cuenta que ha ocurrido un proceso porque los procesos originan los llamados horizontes de diagnóstico, es decir, originan horizontes identificables en el suelo que permiten reconocer, valga la redundancia, un proceso. O sea, es como una huella, como un sello. Si ocurre un proceso, ese proceso va a originar un horizonte. Okay. Los procesos edafogénicos podrían ser agrupados en varias categorías. Por ejemplo, hay procesos de adición, donde nuevos materiales, pueden ser minerales u orgánicos, llegan al suelo. O sea, nuevos aportes de material. La materia ingresa al suelo. También hay procesos de pérdida o de salida. Algunos materiales, minerales u orgánicos, pueden salir del suelo. Principalmente minerales. Salen del suelo. ¿Ya? A veces también, por supuesto, sustancias orgánicas pueden respirarse y salir del suelo por superficie. Pero en la pérdida, aquello que estaba en el suelo sale. Deja de salir, deja el suelo. Hay procesos de traslocación donde un mineral o una sustancia orgánica que estaban en una posición dentro del perfil se acomoda en otra, generalmente más abajo. Es transportada, es movida de un horizonte superior a un horizonte inferior. Puede ser arcilla, materia orgánica, óxidos de hierro, óxidos de aluminio, carbonato de calcio, pero no salen del suelo, no salen del perfil, solamente se ubican en una posición más profunda. Y finalmente hay procesos de transformación, donde sustancias cambian. Por ejemplo, moléculas orgánicas, como los carbohidratos, se pueden convertir en sustancias húmicas. Sustancias húmicas se pueden respirar y se pueden convertir en CO2. Entonces hay transformaciones, hay cambios químicos en el suelo. ¿Ok? Vamos a ver una lista rápida de algunos de los principales procesos de formación del suelo para tener claro en qué se basan o qué significan y sobre todo en qué casos podemos verlos. Es lógico que bajo diferentes condiciones de clima, no todos los procesos de formación del suelo puedan ocurrir en todas las condiciones. Habrá procesos que ocurren en zonas cálidas y otros en zonas frías. Habrá procesos característicos de climas lluviosos y otros que pueden ocurrir en climas áridos o semiáridos. Pero de todas maneras veamos una rápida lista de aquellos procesos que son más frecuentes.
¿Dudas hasta aquí? Claro, preguntas. Por ejemplo, los procesos de eluviación e iluviación. Los ponemos primero porque son importantes. Eluviación con E, iluviación con I. Son procesos de migración de coloides, son procesos de movimiento de coloides. La eluviación es la salida, es la migración de coloides. Por coloides me refiero a sustancias orgánicas o minerales que pueden tener tamaño de partícula fino, generalmente partículas de pocas micras de diámetro y que podrían mantenerse como una suspensión coloidal en agua. Arcilla, por ejemplo, o minerales arcillosos, materia orgánica, óxido de hierro, óxido de aluminio, pueden tener comportamiento coloidal. Entonces, a veces estos materiales que estaban en un horizonte superior son arrastrados hacia abajo. Y la iluviación es la acumulación de los coloides en un horizonte. Coloides que vienen de más arriba, por supuesto, de un horizonte superior. Entonces, un horizonte sufre eluviación porque está cediendo los coloides y un horizonte sufre iluviación porque está recibiendo los coloides. Es como estar en el tercer piso con el ascensor y bajar hasta el primer piso. O sea, los minerales no están saliendo del suelo, al menos no mayormente. Solamente están pasando de una posición más cerca de la superficie a una posición más profunda. ¿Se comprende? Entonces, podríamos decir que ambos procesos tienen que ocurrir al mismo tiempo. Porque para que haya iluviación, es obvio que los materiales tienen que ser removidos del horizonte superior, lo cual es correcto. Ambos ocurren al mismo tiempo, pero por lo general la iluviación es más fácil de observar. Mejor dicho, la iluviación es más evidente. ¿Por qué ocurriría ese cambio, ese movimiento? ¿Por qué es que un mineral o una partícula orgánica se transportaría en el suelo e iría más abajo? Básicamente porque hay un agente motriz. Y ese agente motriz es la precipitación, es la lluvia. Si yo tengo un clima húmedo, es decir, un clima donde la mayor parte del año hay abundante precipitación y esa precipitación supera la evaporación, por ejemplo, la Amazonía, pues yo tengo agua que todo el tiempo está penetrando en el suelo y que está descendiendo capas más profundas. Entonces, a través de los poros en el suelo, el agua puede contribuir al arrastre mecánico, al arrastre por suspensión de, por ejemplo, arcillas, de materia orgánica, de hierro. Entonces, un horizonte sufre la eluviación y estos materiales se acumulan más abajo. Entonces, se forma un horizonte por iluviación. El horizonte por iluviación característico es el horizonte B. Entonces, digámoslo de esa forma, la iluviación siempre resulta en la formación de un horizonte B. La eluviación puede originar un horizonte E. Cuando es muy marcada, cuando es muy nítida la eluviación, ¿ya? Entonces yo voy a tener un horizonte que conocemos como un horizonte E. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en la imagen que les puse aquí, vean este horizonte blanco, pálido. Es obvio que aquí se ha removido arcilla, se ha removido hierro, se ha removido materia orgánica y se ha acumulado más abajo y eso resulta en este horizonte rojizo. Normalmente el hierro debería ser más alto arriba, la materia orgánica debería ser más alta arriba, pero se forma un horizonte especial, el horizonte E, de donde la eluviación permite la salida de todos los coloides. Y luego se forma un horizonte B por la acumulación. ¿Se comprende? ¿Se comprende? En climas semiáridos, subhúmedos, como por ejemplo la sierra, la eluviación ocurre, pero ocurre en el horizonte A. Y la iluviación sí se nota y se forma el horizonte B. Es decir, no tengo un horizonte E, un horizonte nítido de eluviación, pero el horizonte A puede sufrir eluviación. Por eso yo les decía que, si bien es cierto, ambos tienen que ocurrir, la iluviación es más notable. Deja un horizonte más fácilmente, el horizonte B. Ahora, si yo tengo un clima árido, puede no ocurrir iluviación. Puede no ocurrir iluviación. ¿Por qué? Porque en las zonas áridas lo más frecuente es que el movimiento del agua no sea descendente, sino ascendente. Hay más evaporación que precipitación.
Ya. O sea, el agua no tiende a moverse hacia abajo, sino al contrario, hacia arriba. Si yo riego el suelo, el agua mueve un poquito, pero luego rápidamente por evaporación regresa a la superficie. Entonces el movimiento siempre es hacia arriba. Bueno, hablamos de zonas áridas y hay varias diferentes categorías de zonas áridas. Existen regiones desérticas en el mundo, o áridas, donde hay algunos meses de lluvia, aunque sea poquitos. Y en ese caso sí puede haber alguna migración de carbonatos, alguna migración de arcilla o de sílice, y entonces se forman horizontes de iluviación, a veces cerca de la superficie. Mientras que en unas regiones áridas extremas, por ejemplo la costa peruana, ahí no hay lluvias, así que no ocurre ninguna iluviación, no hay ningún movimiento de partículas. Por lo tanto, yo no me voy a esforzar mucho en buscar un horizonte B en la costa del Perú, porque no hay horizontes B, no ocurre iluviación. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Cuanto más precipitación tenga en una región, más probabilidad que tenga iluviación y que tenga eluviación. ¿Ya? O sea, es decir, ambos pueden ocurrir con más probabilidad si es que aumenta la precipitación. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Quejas? ¿Qué tipo de procesos serían estos dos? La eluviación y la iluviación. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿a qué tipos de procesos estamos hablando? ¿Físico? Ah, sí, pero o sea, ¿son de adición, son de salida o de pérdida, son de traslocación, son de transformación? ¿Viste? ¿Traslación? Traslocación, Mayra dice Traslación. traslocación, Valerie dice traslocación. Sí, perfecto, coincido. Exactamente, son traslocaciones, porque en la eluviación e iluviación, la arcilla o la materia orgánica que estaban en un horizonte superior bajan y se concentran en un horizonte inferior. No hay una real salida, o sea, siguen en el perfil del suelo, solo que están concentrándose en una capa más profunda. Muy bien. Nuevos procesos. Proceso de acumulación y proceso de erosión. La acumulación es depósito de nuevo material parental sobre la superficie del suelo, lo cual por supuesto puede ocurrir ocasionalmente. Tendemos a creer que una vez que el material parental está en una ubicación ya no es posible que reciba nuevo, pero sí puede ocurrir. Hay agentes de transporte como el transporte por ríos, por ejemplo, los desbordes, las inundaciones, los huaicos, que pueden resultar en que un suelo reciba nuevo material parental. Y ese material parental se acumula sobre la superficie formando una nueva capa. Eso es acumulación. Erosión es la pérdida del material del suelo. No solamente el material parental, puede ser la pérdida del suelo bien formado. ¿Ya? Un suelo agrícola, por ejemplo, que sufre erosión por la acción de la lluvia, puede ser cortado, puede ser erosionado hasta la roca madre. Entonces, todas estas capas de suelo, miren, se pierden como si fueran unas grietas hacia una posición más profunda. Entonces, la superficie, la tierra, deja de tener suelo. Esta área que ustedes ven, por la erosión comienza a perder suelo. Primero por la superficie y luego cada vez más profundo. Se pueden formar surcos y luego grietas profundas con pérdida de suelo. Obviamente ese suelo se transporta y se ubica en una posición más baja. A veces alguien recibe el suelo de otro campo. En otros casos, ese suelo termina en un río, el río lo lleva hacia el fondo marino y en el fondo marino se convierte en sedimento. O sea, pierde su función como suelo, simplemente se convierte en un fondo marino. Geológicamente, los fondos marinos pueden emerger. O sea, millones de años después, el fondo marino se levanta, se convierte en tierra y las rocas que se han depositado ahí se meteorizan. O sea, en realidad los materiales están reciclando en la naturaleza. Pero para nuestra vida, que es una escala mucho más corta que la escala geológica, por supuesto tener suelos es importante porque somos ahora 8.000 millones de personas viviendo y dependiendo de los suelos. Entonces la erosión es un proceso serio, es un proceso que afecta
mucho la disponibilidad de tierra agrícola y que puede causar amenazas en la subsistencia de los humanos en la Tierra, en el planeta. No todas las acumulaciones son favorables, por supuesto. A veces en un suelo bien desarrollado, fértil, un transporte puede acumularme materiales gruesos como arena, gravas, guijarros, incluso piedras grandes. Entonces a veces yo tengo un material más crudo, menos desarrollado sobre mi suelo. A veces en los desbordes de los ríos o en los huaicos puede ocurrir que yo tengo una chacra, un suelo agrícola bueno y de pronto un huaico me lo tapa con lodo y con piedra. Entonces la calidad del material acumulado es menor que la del suelo que yo tenía. Pero básicamente así es como se forman los suelos, por depósito. ¿Dudas, preguntas? Procesos de enriquecimiento y de lixiviación. El enriquecimiento es el incremento de sustancias solubles. Ojo, ya no son materiales parentales, ya no son materiales insolubles ni sólidos. Estamos hablando de sustancias que vienen en solución. Por ejemplo, iones, bases cambiables, calcio, magnesio, potasio, nitratos, sulfatos, se pueden enriquecer en cualquier horizonte del perfil del suelo. Por lo general, para que se enriquezcan, tienen que haber llegado ahí por un agente de transporte. Poco probable que sea la lluvia, pero el agua superficial, por ejemplo, el agua de riego, ¿ya?, sí puede transportar minerales en solución y acumularlos en el suelo y enriquecerlos. ¿Okay? En general, los nutrientes pueden acumularse en el suelo por el crecimiento de la materia orgánica o por algún aporte externo, ¿ya? En algunos casos, antrópicos. Por ejemplo, cuando yo fertilizo, yo aplico fertilizantes al suelo, estoy aumentando sustancias nutritivas. Eso es una forma de enriquecimiento, aunque sea antrópica. La lixiviación, por otro lado, es la salida de nutrientes por lavaje. O sea, salida de sustancias solubles del suelo por lavaje, fuera del perfil del suelo. Es decir, la lluvia puede hacer que sustancias minerales que son solubles se remuevan, no solamente hasta la profundidad del perfil, sino fuera del perfil, fuera del alcance de raíces, por ejemplo. Imagínense ustedes los suelos amazónicos. Tienen calcio, pero como hay tanta lluvia, llueve todos los años y llueve mucho todos los meses del año, entonces el calcio se la va lavando, se va lixiviando y sale fuera del suelo. Y de repente le siguen el magnesio, el silicio y otros elementos más. Entonces, poco a poco los suelos se van enriqueciendo con aquello que no se disuelve, aluminio y hierro principalmente. ¿Se comprende? También podríamos hablar de lixiviación en forma artificial. Por ejemplo, cuando fertilizamos, para manejar cultivos también regamos. Y muchas veces, si no cuidamos la cantidad de agua de riego que aplicamos, el riego puede ser tan abundante que resulta en la lixiviación de algunos fertilizantes. Por ejemplo, los nitratos. Los fertilizantes que contienen nitrato o los nitratos en general son muy solubles. Entonces, si yo excedo el riego, una buena parte de mi fertilizante que contiene nitrato se lava afuera del perfil del suelo, fuera del alcance de la raíz, y puede terminar en el agua subterránea, donde es un contaminante. Entonces, por esa razón, cuando se practica la fertilización hay que tener bastante cuidado de cuánta agua requiere el cultivo para evitar la lixiviación de los minerales o de los fertilizantes. Esta lixiviación a veces toma un nombre, bueno, un nombre diferente en francés, que es lessivage. Bueno, es un término de francés que se utiliza en varios idiomas. Lessivage es un proceso por el cual en una zona de ladera, por ejemplo, una colina, una montaña, en una parte del suelo yo sufro lixiviación. Pero esa lixiviación que remueve los minerales y los nutrientes de una capa puede llegar hasta la roca madre y algunos metros más abajo aparecer los nutrientes en la superficie del suelo. ¿Por qué? Por gravedad. Por gravedad. O sea, digámoslo así, por piso altitudinal. Los nutrientes que estaban removidos
en una posición, se van moviendo a través del perfil del suelo o a través de las capas profundas y de pronto aparecen metros más abajo. Eso es el lessivage, como recibir los nutrientes de un suelo que ha sido lavado y que está más arriba. Es la razón por la cual, por ejemplo, en algunas regiones, cuando se excede el riego, se abusa del riego, yo puedo causar salinización de terrenos costeros. O sea, si estoy en una superficie elevada, por ejemplo, 200 metros sobre el nivel del mar, y yo utilizo mucha agua de riego, yo lavo mis sales. Pero alguien que está a 100 metros sobre el nivel del mar, o sea, 100 debajo mío, puede recibir por drenaje las sales lavadas y puede sufrir salinización. Entonces, son enriquecimientos que no siempre son favorables. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya que hablamos de sales, hay un proceso conocido como salinización, que es un proceso que puede ser natural o que puede ser también causado por el hombre, puede ser antrópico, que es la acumulación de sales solubles en alta cantidad dentro del suelo, dentro del perfil del suelo, dentro de la zona de crecimiento de las raíces. La salinización es generalmente por transporte la acumulación de sales en un suelo. Hay algunas condiciones donde los materiales parentales se meteorizan y pueden dar como resultado sales solubles. Sales solubles como el cloruro de sodio, el sulfato de sodio, el cloruro de magnesio, el cloruro de calcio, pueden ser dentro de las principales y de las más preocupantes. De todas ellas, el cloruro de sodio es la sal más frecuente. Pero no es tan frecuente que ocurra la meteorización en sí. O sea, hay suelos donde la meteorización genera sales, pero más frecuentemente la sal llega transportada por el agua. El agua superficial, por ejemplo. Yo tengo un río y el río desborda e inunda. Si ese río transporta muchas sales, por supuesto, en mi suelo acumula sales. En algunas regiones de Mesopotamia, por ejemplo, en el actual Irak, ha ocurrido eso con los suelos regados con los ríos Éufrates, Tigris, que poco a poco se iba acumulando sal en el suelo. Incluso cuando yo utilizo agua de riego, el agua de riego puede a veces ser de mala calidad, en el sentido que puede tener muchas sales. Si yo la utilizo para regar, por supuesto puedo poner un cultivo, pero poco a poco voy acumulando sales en mi suelo. Eso es salinización. Entonces, en forma natural o en forma antrópica, los suelos pueden irse acumulando o ir acumulando sales solubles, lo que afecta su producción. Las plantas cultivadas no suelen ser muy tolerantes a la presencia de sales. Entonces, cuando se acumulan sales en el suelo, cuando se acumulan sales solubles, eso puede dar como resultado la pérdida de productividad, la caída de rendimiento, por ejemplo. Y eso significa menos alimento. Entonces, salinizar los suelos es digámoslo así, un proceso que puede restarnos área útil o tierra útil. Perdón. ¿Dudas, preguntas? ¿Puedo corregirlo? Sí, hay prácticas como el lavado de sales del suelo, ya que consiste en aplicación de agua de buena calidad, dulce, en cantidad suficiente como para remover las sales solubles fuera de la raíz. Ya que son sales solubles, se pueden disolver con el agua. Entonces, yo puedo utilizar agua de riego para lavar sales y llevarlas fuera del alcance de la raíz. Entonces, puedo desalinizar artificialmente. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Queda claro? Procesos de sodificación y de desodificación. Estos son un poquito más difíciles de entender. Espero ser claro. Pero son procesos que ocurren en zonas áridas o semiáridas en el mundo. Lo mismo que pasa con la salinización. En realidad, la salinización es un proceso que afecta grandemente a las zonas áridas. Donde hay abundantes lluvias, zonas húmedas, por ejemplo, imagínense nuestra sierra, nuestra Amazonía, es poco probable que yo tenga salinización, porque como las sales son solubles, se pueden lavar con la lluvia. Entonces, no hay suelos salinos en la Amazonía, por ejemplo. O es raro que tengamos un suelo salino en la Amazonía, porque con tanta lluvia, las sales se lavan. Pero en zonas desérticas, en zonas áridas,
sí puedo tener acumulación de sales cerca del suelo, cerca de la superficie del suelo. Con la solidificación también va a ocurrir algo parecido. La solidificación es la acumulación de sodio intercambiable. Sodio en las arcillas en cualquier horizonte del suelo. El sodio intercambiable es sodio que está unido a las arcillas del suelo por atracción eléctrica. Normalmente, las arcillas en el suelo están saturadas, están llenas de calcio, de magnesio, de potasio con cantidades menores de sodio. El calcio y el magnesio son cationes pequeños que tienden a mantener una buena agregación y una buena estructura en el suelo. Pero a veces, bajo determinadas condiciones climáticas, el calcio es removido, el magnesio es removido y eso permite la acumulación del sodio. ¿Cómo puede ocurrir? Imaginémonos que nos encontramos en una zona árida, o sea, con pocas lluvias, pero mediterránea, o sea, con un clima mediterráneo. Entiéndase, con un verano caluroso y seco, y con un invierno más bien húmedo. O sea, si hay lluvias, caen en invierno, o sea, durante una época fría. En nuestro país nosotros tenemos clima tropical, porque en nosotros el verano es caluroso y lluvioso, y el invierno es seco. O sea, la época más seca del año es invierno o otoño-invierno, donde prácticamente no llueve. Mientras que primavera-verano son las épocas lluviosas en nuestro país. Yo diría que tarde en primavera y hasta fines del verano. O sea, si ustedes recuerdan, en la sierra comienza a llover en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta marzo aproximadamente llueve. En la Amazonía, de repente arrancas en septiembre y terminas en mayo. De todas maneras, el invierno siempre es un poquito seco. Pero si yo tengo un clima mediterráneo, insisto, el que es seco es el verano. Entonces, la única época del año en la cual las sales se pueden lavar es en la época fría del invierno. Resulta que el calcio y el magnesio se pueden lavar fácilmente en agua fría. Pero el sodio, algunas sales de sodio, especialmente el carbonato de sodio, tienen la cualidad de que es muy soluble en agua caliente, pero su solubilidad baja mucho en agua fría. Entonces, si las lluvias son de invierno, la temperatura del suelo es baja y eso promueve el lavado, la salida del calcio, pero no del sodio. Entonces, poco a poco, el suelo va acumulando sodio intercambiable. Eso puede resultar en la formación del horizonte nátrico. Un horizonte nátrico es un horizonte con acumulación de arcilla sódica. Incluso se puede reconocer por esta presencia de estructura columnar, que se forman como una especie de columnas de arcilla o de suelo arcilloso con un tope redondeado y blanquecino. Ese tope es carbonato de sodio. El carbonato de sodio se acumula justo en la superficie. No en la superficie, sino en el horizonte B. Y este horizonte B con arcilla sódica es característico de un suelo que ha sufrido solidificación. En algunos libros ustedes van a encontrar el proceso como solonización, porque se forma un solonets, un suelo negro y sódico. ¿Okay? Es posible que se formen suelos sódicos con frecuencia en nuestra costa peruana, es más raro, porque insisto, en la costa peruana la temperatura es alta en el verano y la disponibilidad de agua también ocurre en verano. Si yo tuviera un suelo salino en la costa peruana y lo lavo, muy posiblemente lo tenga que lavar en verano, donde todas las sales de calcio y de sodio son lavables. De hecho, la mejor época para lavar sales solubles es el verano. Pero en estas zonas templadas o áridas y templado o de clima mediterráneo, la lluvia poco a poco va a sacarse del sol. Así que la siguiente etapa, el siguiente proceso después de la solidificación es la desodificación. Poco a poco, lentamente a través del tiempo, el sodio también es removido. Y al ser removido es reemplazado por hidrógeno. Es decir, el suelo se va acidificando. O sea, primero se alcaliniza por la acumulación de sodio, pero luego el sodio se remueve y se acumula hidrógeno. Entonces, es un suelo más bien acidificado, es como un suelo sódico degradado. Entonces, la ruta normal es, los suelos primero se salinizan en zonas áridas, luego, si el clima es cálido y lluvioso en verano, se mantiene salino, pero si el clima es mediterráneo, poco a poco los suelos salinos van derivando en sódicos. Y luego los suelos sódicos van derivando en suelos desodificados. A este proceso también se le llama solodización.
Y un solodi es un suelo desodificado, un suelo que ha perdido el sodio. ¿Se comprende? Entonces, desiertos, por ejemplo, el sur de España, Italia, Turquía, el norte de África, que tienen esas épocas lluviosas en invierno, pueden ser donde ocurran estos procesos de solidificación y desolidificación. Algunas zonas de la zona central de Europa, por ejemplo, Ucrania, Rusia, que son países en conflicto, también tienen extensas tierras de suelos que sufren solidificación y luego desolidificación. Son como que dos procesos, uno detrás del otro. Se les puede reconocer por la estructura columnar. Eso es lo que es característico en los suelos solidificados. Esta formación de estructura en prismas o en columnas verticales con tope redondeado. Cuando el suelo se solidifica, poco a poco esas columnas se van rompiendo, se van disgregando. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Procesos de carbonatación y descarbonatación. Ojo, los vimos un poco como procesos de meteorización de las rocas, porque hablamos de la carbonatación de las rocas y de la carbonatación, pero también en el suelo puede continuar el proceso de carbonatación y descarbonatación. ¿Por qué? Porque los suelos pueden contener carbonato de calcio. Entonces, en un perfil de suelo que tiene material calcáreo, o sea, cuyo material de origen es la caliza, puede ocurrir un proceso lento de descarbonatación en la superficie. Y puede ocurrir una acumulación de carbonatos en la capa más profunda. O sea, puede ocurrir lo que llamaríamos una eluviación e iluviación, donde el carbonato migra hacia capas más profundas y se acumula más abajo. Pero si recuerdan, dijimos que el carbonato de calcio en sí es insoluble. Así que para que pueda moverse, tiene que haber pasado a la forma de bicarbonato. Es decir, tiene que haber reaccionado el carbonato con el agua y el CO2, producto de la materia orgánica en el suelo. Entonces se forma bicarbonato de calcio y ese bicarbonato es soluble. Pero luego al llegar a la capa más profunda, el bicarbonato precipita de nuevo como carbonato. Entonces ocurre carbonatación en la capa más profunda. ¿Me dejo entender? El bicarbonato migra hacia abajo y se acumula o precipita como carbonato. Entonces, arriba ocurre descarbonatación y abajo ocurre carbonatación. Casi siempre eso da como resultado que se forme un horizonte B con acumulación de carbonato de calcio. Gradualmente ustedes se van a dar cuenta que comienza a acumularse carbonato en una capa más profunda. Entonces, carbonatación es cuando precipita, cuando se forma, se acumula carbonato de calcio y de magnesio por precipitación. Y descarbonatación es cuando se disuelve la caliza convirtiéndose en bicarbonato. Pero ambos tienen que ocurrir en el mismo suelo. Profe, ¿Sí? y en comparación con lo que ya habíamos visto en una diapositiva anterior, de que, bueno, no era carbonato, sino bicarbonato. Es lo mismo, o sea, ocurre carbonatación, pero como proceso de meteorización ocurre en las rocas calizas. O sea, la carbonatación, la descarbonatación puede contribuir, por ejemplo, a que una roca caliza se disuelva. Y luego, donde ocurre carbonatación, cristaliza. ¿Recuerdan lo que les mencioné de la estalactita? Una estalactita se forma lentamente por carbonatación, o sea, se tiene que acumular el carbonato ahí. Pero ¿cómo llega el carbonato a moverse? Llega porque el agua ha disuelto el carbonato y lo ha convertido en bicarbonato. Entonces, en el agua de una cueva, en el agua de una caverna o a través del perfil de suelo, el agua se mueve, mejor dicho, el bicarbonato es el que se mueve. Pero una vez que se acumula y que cristaliza, precipita y se convierte en carbonato. ¿Me dejo entender? Entonces, el proceso que ocurre en la meteorización de las calizas puede seguir ocurriendo en el propio suelo. Sobre todo en los suelos que son derivados de calizas. ¿Me dejo entender? Este proceso de carbonatación y descarbonatación en el suelo suele ocurrir también, o suele ocurrir principalmente, cuando los suelos son de material parental calcáreo. Ocurre para que se meteorice la caliza, como un proceso de meteorización química,
y ocurre como formación del suelo en el propio suelo. Ya, profe, gracias. No hay de qué. Entonces, quiero que lo comprendan como tal. Algunos autores describen la carbonatación y la descarbonatación en las rocas. Por ejemplo, si yo fuera un geólogo, me explicaría la carbonatación y descarbonatación como proceso de meteorización de la roca. Pero también existen procesos con el mismo nombre en el suelo y se refieren al movimiento del carbonato dentro del perfil del suelo. Eso da como resultado un horizonte que es conocido como un horizonte cálcico. Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero los horizontes cálcicos se describen por la descripción B sub K. Un horizonte B sub K es un horizonte B con acumulación de carbonato de calcio. ¿Cómo es que acumula tanto carbonato? Porque ocurre la carbonatación, que básicamente es una iluviación de carbonato. Básicamente es una iluviación de carbonato. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Procesos que afectan el color del suelo, o mejor dicho, que se relacionan con el color del suelo. Dos procesos importantes: melanización y leucinización. Atención con esto. Melanización, que deriva del griego melanos, que quiere decir negro, es el oscurecimiento del suelo. Vamos a decirlo así, el ennegrecimiento del suelo. Oscurecimiento porque no siempre es color negro, a veces puede ser marrón oscuro o café oscuro, que ocurre lentamente en el suelo cuando incrementa el contenido de material. Entonces, en el proceso de formación del suelo puede aumentar la vegetación, puede, por ejemplo, crecer pastos. Los pastos aportan raíces, las raíces mueren y esa materia orgánica que se acumula en el suelo va oscureciendo el suelo. Cuando el suelo se oscurece, está sufriendo melanización. Generalmente, por supuesto, yo observo los suelos después que el proceso de melanización ha ocurrido. O sea, el oscurecimiento tiene muchos miles de años y cuando yo observo los suelos, encuentro suelos ya oscurecidos por la materia orgánica. ¿Por qué ese color negro? Porque las sustancias orgánicas húmicas, especialmente las sustancias húmicas, tienen color oscuro, ya tienen esta cualidad de absorber la luz y de dar color oscuro al suelo. Entonces, conforme el suelo aumenta su contenido de materia orgánica, se va haciendo cada vez más oscuro. Para eso, por supuesto, tiene que haber aporte orgánico. Si yo tengo un suelo de desierto y no crecen plantas, entonces no vería que el suelo se oscurezca, porque no hay aporte orgánico. Pero en regiones con un poquito más de humedad, en praderas, en estepas, en bosques, casi siempre el aporte vegetal da oscurecimiento del suelo. Hasta cierta profundidad, por supuesto. Casi siempre los primeros centímetros hasta cierta profundidad. Leucinización, una vez más del griego leucos, que quiere decir blanco, es el aclareo del suelo, es el empalidecimiento de un suelo cuando disminuye el contenido de materia orgánica. La leucinización es que un suelo oscuro comience a aclararse, comience a ponerse más claro, porque está perdiendo materia orgánica. Esto puede indicar dos cosas. Uno, erosión. La erosión puede, por ejemplo, arrastrarme en la capa superior del suelo y se pierde justo la capa más oscurita, entonces comienza a aparecer el horizonte subsuperficial y de pronto veo el suelo más claro. También se puede producir leucinización por una labranza muy intensiva. Vean esta parcela, esta es una parcela agrícola en Aramachay. Aramachay es un anexo en 5, esto es Jauja. Estamos hablando de 3.700 metros sobre el nivel del mar. ¿Ven la parcela agrícola? Es una parcela que tiene como 5.000 metros. El agricultor está con su tractor labrando, preparando el suelo para la siembra. Y miren, tiene una tonalidad de colores diferente, ¿no? Se ve acá más rojiza, acá se ve más pálida, más amarilla, y en el fondo se ve negro o chocolate oscuro. En realidad, toda la parcela tenía un color oscuro intenso, unos años antes o posiblemente mucho tiempo antes. Pero como hay pendiente, no se nota muy claramente, pero el terreno va en pendiente en ese sentido. Y hay una diferencia importante, aunque no lo crean, hay 3 metros de diferencia entre este punto y este de acá. 3 metros es el alto de un piso. Eso quiere decir que la lluvia
tiende a arrastrar poco a poco la materia orgánica hacia abajo y acumularla en la capa en la parte más profunda, digamos así, la parte más baja de la parcela. O sea, la arcilla y la materia orgánica son arrastradas y se acumulan aquí abajo. Y además el agricultor está labrando su suelo con los surcos a favor de la pendiente. Al hacer eso, al hacer los surcos a favor de la pendiente, ayuda a que la lluvia arrastre la materia orgánica. Entonces, una buena parte de la parcela está sufriendo leucinización. Debería ser oscura toda la parcela, pero se está aclarando porque se está perdiendo materia orgánica. Mientras que la parte más baja acumula la materia orgánica perdida y se está oscureciendo. ¿Se comprende? Cuando yo convierto una pradera natural en un pastizal, o cuando convierto un bosque amazónico en un campo de braquiaria, de pastos, o en una plantación de palma aceitera, voy a descomponer muy rápidamente la materia orgánica del suelo. O sea, eso pasa cuando ustedes descubren la vegetación. Y el resultado es que el suelo se va a aclarar, va a disminuir el contenido de materia orgánica. Entonces sufre leucinización. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Queda claro? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? Otro proceso que afecta el color del suelo es la rubefacción. Hay rubefacción, a veces también se lo puede encontrar como rubificación. Ojo, si ustedes buscan rubefacción en internet, hay una enfermedad de la piel, más que una enfermedad, una condición de la piel que recibe el mismo nombre. Por ejemplo, el acné rosácea, o sea, que se ponga la piel rojita cuando una persona sufre mucho acné, también se le llama rubefacción. Pero en este caso nos estamos refiriendo a rubefacción en el suelo. Viene del latín rubus, que quiere decir rojo, y facies, que quiere decir cara. Es que el suelo muestre un color rojizo, o que el suelo muestre una tonalidad rojiza, o que se vaya enrojeciendo poco a poco. ¿Por qué el suelo se enrojecería? ¿Por qué el suelo tendría un color rojo? Miren esta parcela, este campo, ¿ya? Este es Hawái muy posiblemente, tienen plantaciones de piñas y vean el color rojizo del suelo. ¿Ya? Eso ocurre cuando la meteorización de los minerales en el suelo permite la liberación del hierro. Los minerales primarios, como el olivino, los piroxenos, los anfíboles, tienen hierro en forma reducida, tienen hierro +2. Y por eso son minerales oscuros, negros. Pero cuando la meteorización del suelo meteoriza estos minerales, o sea, se meteoriza estos minerales, el hierro se libera a la solución suelo. Y en presencia de oxígeno, rápidamente se oxida. Entonces es algo natural, que los minerales se meteoricen y al liberar el hierro que está sueltito hoy, se oxida. Pasa a hierro férrico. Y el hierro férrico forma la hematita, que como hemos visto, recibe su nombre por el color rojo sangre. Entonces, la presencia de hierro oxidado forma hematita y la hematita colorea el suelo. La hematita es un mineral cromógeno, es decir, da color, pinta, digámoslo así. No necesita ser muy abundante. Basta 1 o 2% de hematita en el suelo, en peso, para que el suelo se haga rojo. Porque las arcillas, porque los feldespatos, las arenas, los limos, todos estos no tienen mucho color, son colores grises claros. Cuando se mezclan con hematita, todos los minerales reciben el color rojo. ¿Me dejo entender? Pero pueden entender que la formación de hematita esté asociado a meteorización y a este enrojecimiento en el suelo, se da un color rojo vivo. Entonces, la rubefacción se da por la liberación del hierro y la aparición de color rojo, justamente por esta liberación de hierro. ¿Se comprende? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Entonces, el suelo se enrojece. Ojo, como el hierro o como la hematita es cromógena, a veces puede ocurrir la rubefacción en suelos que no son muy intensamente meteorizados, sino que tenían hierro. En una ocasión fuimos al Valle del Mantaro con algunos colegas
y encontramos una parcela agrícola en Sicaya. Sicaya es un distrito en Huancayo. Y el suelo tenía este color, un rojo intenso. Con la lluvia se veía de un color rojo ladrillo. Entonces inmediatamente pensamos hierro, suelo ácido y meteorizado, de que nos trajimos varios sacos de suelo para hacer experimentos en macetas en La Molina. ¿Cuál sería nuestra sorpresa cuando analizamos el suelo y tenía 4% de carbonato de calcio? O sea, no era un suelo ácido, era un suelo alcalino. Tenía carbonatos, tenía arcilla, pero algo de hierro había pintado el carbonato, había pintado la arcilla y parecía un suelo meteorizado, parecía un suelo de selva. Pero solamente era un suelo rojo por el óxido de hierro. Era rubefacción, aunque el suelo era, digámoslo así, fértil, con bastantes carbonatos. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Proceso de littering. Ahora vamos a hablar acerca de procesos que afectan a la materia orgánica en el suelo. Hasta el momento hemos hablado de muchos procesos químicos, de muchos procesos afogénicos que afectan a los minerales en el suelo. La rubefacción, la carbonatación, descarbonatación, la solidificación afectan arcillas, afectan minerales, pero también la materia orgánica es muy dinámica en el suelo. Y su dinámica comienza con un proceso que es el littering. Littering, que deriva de la palabra en inglés litter, que es hojarasca, es la acumulación de residuos vegetales sobre la superficie del suelo. ¿Por qué? Por la muerte de las plantas, que es natural, por supuesto. En bosques, en praderas, en cualquier ambiente donde hay vegetación natural, tarde o temprano las hojas mueren, se desprenden y se caen sobre la superficie del suelo. Eso es littering. Eso es conocido como littering. ¿Ok? No es littering si yo intencionalmente coloco restos vegetales en el suelo. Por ejemplo, después de cosechar mi maíz, yo puedo cortar el follaje del maíz y dejarlo en el suelo. Después de cosechar mis coles o mis coliflores, todo el residuo yo lo puedo cortar y picar e incorporar en el suelo. Eso no es littering. Eso se llama mulching o se llama aporte orgánico. Littering es un proceso natural, por deposición natural de materia orgánica. En algunos textos en español, sobre todo de fuentes españolas, ustedes van a encontrar la traducción como litera. O sea, liter lo traducen literalmente como litera. Pero existe la palabra hojarasca, así que no es necesario desarrollar una nueva palabra. ¿Se comprende? Las hojas aportan, dejan residuos, eso es littering. Obviamente, los restos vegetales no permanecen por siempre sobre la superficie del suelo, porque los microorganismos del suelo, porque la fauna del suelo se encargan de alimentarse de las hojas, de los tallos, de las raíces. Las raíces también, cuando una planta muere, las raíces muertas de la planta forman parte del littering, porque son residuos en el suelo. ¿Okay? Pero ¿qué pasa? Todos estos restos contienen carbono. Entonces, hay insectos en el suelo, hay ácaros, hay colémbolos, hay artrópodos en el suelo, como milpies, como chanchitos de humedad, que todos quieren comer. Así que poco a poco van masticando y van incorporando los restos vegetales a su dieta. También hay millones de organismos en el suelo, hay bacterias, hay hongos, que van utilizando los residuos vegetales como fuente de energía. Entonces, una parte importante de los restos vegetales que caen sobre el suelo se respiran. Pero otra parte se va acumulando en el suelo en forma de compuestos orgánicos pesados, que son las sustancias húmicas. Las sustancias húmicas son moléculas complejas, son moléculas pesadas, generalmente de carácter aromático, bencénico o polibencénico. Colectivamente las vamos a llamar como el humus del suelo. Nos vamos a dedicar a ellas en una clase más avanzada. Vamos a hablar cuáles son los diferentes tipos de sustancias húmicas. Pero para comprenderlo, los restos de plantas contienen carbohidratos, contienen proteínas, contienen celulosa, hemicelulosa, grasas, lignina. Y estas sustancias se van descomponiendo, se van respirando y poco a poco se va formando humus. Entonces, ese proceso es conocido como humificación. Es la transformación bioquímica de los restos orgánicos y la formación de humus en el suelo.
Poco a poco el humus se acumula, no solo en la superficie, se acumula en la capa más superficial del suelo, o sea, en el horizonte A. A veces incluso hasta un poquito más profundo. ¿Ya? ¿Cómo me voy a dar cuenta que un suelo está sufriendo humificación? ¿Cómo me voy a dar cuenta que en un suelo está ocurriendo la humificación? ¿Cómo puedo tener una evidencia de que en un suelo ocurre humificación? ¿El color? Muy bien, Valerie. ¿Y cómo se llama a ese proceso de oscurecimiento del suelo? Acabamos de ver. Melanización. Gracias, Brittany. Brandon me pregunta si es necesario que ocurran lombrices para la formación del humus. Y Raúl, si es que necesita presencia de lombrices. Buena pregunta, vamos a aclararlo. La presencia de lombrices en el suelo, es decir, lombrices nativas del suelo, es importante o ayuda a la formación de sustancias húmicas. Pero sobre todo las lombrices ayudan a incorporar esas sustancias húmicas dentro del suelo. Recuerden que los residuos vegetales se acumulan en la superficie, es decir, el littering ocurre aquí. Entonces, ¿cómo es que poco a poco la materia orgánica alcanza, miren, esta profundidad? Es porque poco a poco la lluvia se encarga de mover las sustancias húmicas hacia abajo y porque las lombrices pueden mover las sustancias húmicas de la superficie hacia capas más profundas. Existe un abono orgánico que es llamado humus de lombriz. Y de repente por ahí viene la pregunta. Pero el humus de lombriz, lo vamos a ver más adelante cuando veamos materia orgánica, es en realidad mal llamado humus de lombriz. Las lombrices no producen humus como tal. Las lombrices se alimentan de materia orgánica, generalmente descompuesta, se alimentan de estiércol fermentado, de hojarasca en descomposición. Las lombrices no tienen una mandíbula para comer raíces, no tienen una mandíbula para masticar. Las pobres lombrices tienen que aspirar un poquito de materia orgánica y luego digerirla. En eso sí son expertas. Las lombrices pueden digerir lo que sea. Y luego excretan un material orgánico, un abono orgánico, que es muy parecido a las sustancias húmicas o que contiene muchas sustancias húmicas. El nombre correcto sería lombricompost o vermicompost, ustedes lo quieren ver. Sino que comercialmente se le llama humus de lombriz justamente por su parecido con las sustancias húmicas del suelo. Pero el humus naturalmente se forma en el suelo. Las lombrices ayudan, pero hay muchos otros organismos que van a participar en la formación de este humus. ¿Se comprende? Ahora, las sustancias húmicas, el humus, es más pesado, es más complejo, pero no es eterno. Así que las sustancias húmicas se pueden respirar y se pueden descomponer. Y entonces ocurre el proceso de mineralización. La mineralización es la descomposición por oxidación de las sustancias húmicas. Es la oxidación, es la degradación al máximo de las sustancias húmicas. Todo lo que es orgánico se va descomponiendo y se va volviendo sustancias inorgánicas. Por ejemplo, el carbono orgánico se convierte en CO2. El nitrógeno orgánico se convierte en nitrato. El azufre, el sulfuro de las proteínas se convierte en sulfato. Todo lo que era materia orgánica se mineraliza. Por eso a este proceso se le conoce como mineralización. La mineralización, en el caso particular del carbono, tiende a la formación de CO2 que sale del suelo. Por eso los suelos son una fuente importante de CO2 hacia la atmósfera. Pero también los suelos pueden secuestrar mucho carbono en forma de humus. Es decir, hay un rol importante que tienen los suelos en el planeta para mantener la cantidad de CO2 en la atmósfera. ¿Por qué? Porque reservan humus, lo almacenan como si fuera un banco. Existe más del doble de carbono en la materia orgánica y en el humus, en el suelo, en el planeta, que el carbono que existe en la atmósfera. Si todos los suelos del planeta se convirtieran en campos de cultivo y si todos los suelos del planeta los trabajáramos,
rápidamente la cantidad de CO2 en la atmósfera aumentaría mucho y tendríamos un planeta cada vez más caliente. Entonces, en realidad, la humificación, la mineralización, el littering y la fotosíntesis son los procesos que completan el ciclo del carbono. Las plantas reciben el CO2 producto de la mineralización y con ese CO2 capturan por fotosíntesis y producen carbono orgánico. El carbono orgánico se aporta al suelo por littering, el residuo vegetal se convierte en humus en la humificación, el humus se mineraliza y se convierte en CO2. Entonces es un ciclo. Son procesos que participan en el ciclo. El único proceso que no es exclusivo del suelo es, por supuesto, la fotosíntesis. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Queda claro? Proceso de podzolización. Este es un proceso un poquito más complejo. Atención con él. La podzolización es la migración química de óxidos de hierro y aluminio, ojo, óxido de hierro y aluminio, de un horizonte superior del suelo a uno inferior, junto con el humus, o sea, migra, miren, de un horizonte E, va a migrar el hierro, que tiene color rojizo, va a migrar el humus, que tiene color oscuro. Se va a formar un horizonte B con acumulación de humus y de hierro, un BHS. Este horizonte BHS tiene acumulación de humus, H, y de sesquióxidos de hierro y aluminio. O sea, sesquióxidos quiere decir fierro 2, oxígeno 3, como la hematita, por ejemplo. Por eso este horizonte, miren, es rojizo, porque la hematita y el óxido de aluminio se acumulan. Y cuando se mueven el hierro, el aluminio, la materia orgánica hacia abajo, el horizonte E queda solamente con un componente, que es sílice, o sea, cuarzo, arena de cuarzo. Entonces se forma un horizonte arenoso y blanco, que parece azúcar blanca. Es el horizonte E. Este horizonte ha sufrido eluviación intensa, por eso recibe el horizonte E. Y la iluviación de hierro, hierro, aluminio y materia orgánica da ese horizonte oscuro, que es conocido como el horizonte espódico, por acumulación de hierro y óxidos de hierro y humus. Entonces, hay iluviación de hierro y materia orgánica. Este proceso complejo, con acumulación de materia orgánica en la superficie, se le conoce como podzolización. El proceso siguiente es laterización. Y la laterización es lo contrario. Aquí migra el sílice, se mueve el sílice. Es decir, el silicio ya sale del suelo, se puede ir a capas más profundas, se puede acumular como arcilla, pero a veces se va meteorizando, y se acumula el hierro y el aluminio, se acumulan óxidos. Y eso da como resultado un horizonte B sub O, con acumulación de óxido de hierro y óxido de aluminio. ¿Cuándo ocurre podzolización y cuándo ocurre laterización? Porque tal parece de que algo decide que se mueve el hierro y el aluminio, en el primer caso, en la podzolización, y se queda el sílice. Y en el segundo caso se mueve el sílice y se quedan el hierro y el aluminio en el suelo. Definitivamente, ambos son procesos que necesitan abundante precipitación, porque tiene que haber migración, no tiene que haber eluviación e iluviación. Entonces, eso no ocurre en una zona árida, tiene que ser una zona lluviosa. Pero la podzolización es característica de climas fríos, temperaturas bajas en promedio. Por ejemplo, bosques templados. Imagínense ustedes Europa, Canadá, Siberia o zonas cercanas, donde la temperatura es fría. Entonces, bajo temperaturas frías y abundante precipitación, hay abundante materia orgánica. Los bosques producen mucha hojarasca, hay littering. Littering ocurre en cantidad. Hay humificación y por eso se ve ustedes un horizonte A sub H, un horizonte oscuro con abundante materia orgánica, por humus. Pero lo que no hay es mineralización. La mineralización es muy dependiente de la temperatura. Si el clima es frío, la materia orgánica no se mineraliza, no se descompone. Resultado, se acumula. Cuando la materia orgánica se acumula y hay mucha lluvia,
obviamente la materia orgánica se vuelve ácida. El calcio, el magnesio, el potasio se lavan rapidito. Sobre todo el calcio, que es el más abundante. Sale del suelo. Olvídense del calcio. La materia orgánica, al tener carácter ácido, tiene que capturar elementos catiónicos. Y si no hay calcio y magnesio, el siguiente catión en importancia es el hierro. Así que la materia orgánica captura el hierro, captura el aluminio y lo transporta más abajo. Pero como el hierro y el aluminio son un poquito más pesados, no salen del suelo, no se lavan, sino que simplemente se iluvian en un horizonte inferior. Entonces, la materia orgánica desciende, remueve en ese proceso al hierro y al aluminio y me deja al sílice, que en forma de arena, en forma de limo o de cuarzo, forma una capa blanca. Climas fríos, lluviosos. En condiciones del Perú puede ocurrir, por ejemplo, en Oxapampa, hay unas zonas de Oxapampa donde hay eluviación, este proceso de fosilización. Incluso en Iquitos, que es una zona calurosa, pero que hay zonas que son arenosas. Hay zonas que son de antiguas playas de río, donde el material es arena. Entonces, a pesar de que no es mucho frío, igual la arena deja fácilmente lavar el hierro y queda una capa de arena blanca, profunda. Eso es fosilización. Ahora, imaginémonos lo siguiente, un escenario de abundante precipitación, pero con una temperatura muy alta. Por ejemplo, la Amazonía. Cuando hay un bosque amazónico, una clima, imagínate de Pucallpa, Iquitos, hace calor. Hay abundante lluvia y por lo tanto la vegetación es muy exuberante, bosque amazónico. Hay abundante materia orgánica, hay líter en sí, hay humificación también, pero como la temperatura es muy alta, ocurre mucha mineralización. Es decir, toda la materia orgánica que se acumula en el suelo, en forma de carbono, se respira. Si llega humus, se respira el humus. Se forma hojarasca, igual se descompone y se respira. Entonces, no hay acumulación de materia orgánica en el suelo, o hay muy poca. Entonces, la lluvia encuentra minerales y los primeros en lavarse son los silicatos. O sea, lo que se mueve ahora es el silicio. ¿Por qué no se movía el silicio en clima frío? Porque la materia orgánica capturaba el hierro. Pero aquí ya no hay materia orgánica. Entonces, el silicio se desplaza en forma de ácido silícico y sale del suelo. Primero el suelo va sufriendo la alteración de las arcillas. Las arcillas se meteorizan y pierden un poco de silicio. Y luego las arcillas terminan por perder todo el silicio y se van convirtiendo en óxido de hierro. Entonces, el que abandona la casa es el silicio y el que se acumula en el suelo, sin moverse de su sitio, es el óxido de hierro y aluminio. Un horizonte B sub O es un horizonte que ha acumulado aluminio y ha acumulado hierro en forma residual. O sea, lo acumuló porque lo demás salió. ¿Me dejo entender? La acumulación iluvial ocurre cuando el mineral viene de arriba y se acumula en un horizonte. Ese es el B sub S. Pero en este caso, la acumulación es residual. El hierro siempre estuvo ahí. Estuvo junto con el silicio. Se acumula el hierro porque el silicio va saliendo. Eso ocurre en suelos tropicales, fuertemente ácidos, por ejemplo. Y ese es el proceso de laterización. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Entonces, mientras la posolización requería clima frío y abundante materia orgánica, en la laterización el clima es cálido. La materia orgánica casi no participa en el transporte, porque no suele ser muy rico en materia orgánica el suelo. ¿Qué es lo que pasa en la Amazonía, por ejemplo? Los suelos no son muy ricos en materia orgánica. Y para ir terminando, proceso de gleización. La gleización es un proceso de reducción del hierro y el manganeso oxidados. Hasta el momento siempre hemos hablado del hierro oxidado. Hemos dicho hematita, hemos dicho fierro más 3, manganeso más 4. ¿Por qué? Porque hay una buena aireación en el suelo. Pero cuando la aireación no es buena, o sea, cuando hay mal drenaje, ¿bien? Cuando hay una pobre aireación, saturación en el suelo y inadecuado drenaje,
Entonces las formas oxidadas se reducen, pasan a hierro +2 y manganeso +2. Recuerdan que en la meteorización el hierro se había liberado de los minerales primarios. Ahora estaba en forma de óxidos. Pero si el suelo se satura, entonces el hierro se reduce y pasa a formar, digámoslo así, óxidos reducidos. Hierro como óxido ferroso. Y el óxido ferroso tiene un color grisáceo. Entonces el suelo adquiere una coloración gris, gris verdosa, a la que se le llama gley. Cuando ustedes ven horizontes gley, se refiere a este color gris, gris claro, gris verdoso. O incluso cuando es manganeso, un color ligeramente azulino. Vamos a decirle un color así medio gris rata, toma el suelo. ¿Y por qué? Porque hay mal drenaje y una buena parte del suelo está saturado de agua y el agua freática puede llegar hasta cerca de la superficie, reduciendo al hierro. Obviamente, que el suelo esté mojado por pocos días no cambia el color, pero si la saturación se prolonga por varios meses del año, o varios meses en un año y todos los años se repite el proceso, pues poco a poco el hierro se reduce y aparece este color grisáceo, que es indicador de mal drenaje. A eso se conoce como gleización. Los horizontes de un suelo que sufren gleización reciben el subíndice G. Puedo tener B sub G, C sub G, quiere decir que es un horizonte B con gleización, un material C con gleización. La gleización casi siempre limita los demás procesos, porque recuerden que la migración de arcillas, la eluviación tiene que ocurrir en un suelo donde el agua se mueve. Cuando el suelo está saturado, el agua no se mueve. Pero pueden ocurrir horizontes B con gleización cuando primero ocurre la formación del horizonte B y luego el mal drenaje por alguna razón. Topografía, por ejemplo. Algunos suelos pueden tener un drenaje intermitente, o sea, algunos meses del año están bien drenados y otros meses del año están saturados. En ese caso se puede formar un horizonte B y ese horizonte B permanece con saturación durante una buena parte del año. Este color grisáceo permite reconocer el proceso de gleización. Cuando ustedes observan un suelo con gleización, tiene un color así gris oscuro o gris tirando a negro. Y puede tener también la aparición de moteaduras herrumbrosas. Por ejemplo, miren aquí, hay gris pero con alguna pigmentación rojiza. Estos son suelos con mal drenaje gleizados. Incluso en la parte superior puede haber materia orgánica acumulada. Algunos suelos con gleización también pueden generar horizonte O. Miren aquí el color gris, gris rata, gris así arcilla, con manchas o moteadura herrumbrosa. Este moteado herrumbroso es porque entra algo de aire al suelo y el hierro se vuelve a oxidar y se convierte en hematita. Entonces, cuando el drenaje está subiendo y bajando, cuando es intermitente, el suelo puede sufrir gleización, pero también puede sufrir moteaduras. Las moteaduras acompañan, por lo general, al proceso de gleización. Son pequeños puntos de aireación donde el hierro se vuelve a oxidar. Preguntas, dudas, comentarios. Quejas, protestas. Jóvenes señoritas, es una rápida mirada a algunos procesos de formación en el suelo. Tengo un material que me gustaría que lean, lo voy a poner en aula virtual, donde pueden tener un poquito más de detalle y más explicación sobre los procesos de formación del suelo. Hay un capítulo adicional que yo debo tratar con ustedes para esta unidad, pero el día sábado 15, ya ustedes inician el capítulo de propiedades físicas del suelo con el doctor Alegre. Así que es probable que sea conveniente que este capítulo, esta primera unidad académica, la terminemos aquí. Generalmente la unidad académica viene acompañada de un pasito. Entonces, yo voy a pedirle al profesor Alegre la próxima semana o les voy a escribir por correo electrónico para coordinar una fecha posible para el pasito, que muy posiblemente sea a través de aula virtual también. Y eso incluiría hasta lo que hemos conversado ahora. Por supuesto, voy a darles primero el material y un poco de tiempo para que profundicen lo leído. ¿Hasta aquí alguna duda? Sí, profe, no se olvide del drive.
Llevan 2 semanas queriendo repasar. Sí, lo comprendo, vale, no se preocupen, disculpen por la demora, pero lo voy a hacer mañana, con seguridad. Gracias hasta ahora, jóvenes, la verdad que he disfrutado bastante el curso. Mucho éxito con el profesor Alegre, por favor, tómenle atención. Él va a estar con ustedes 4 semanas, 15, 22, 29 y 5 de noviembre. El 12 de noviembre yo regreso, pero atención con él, toda la parte de propiedades físicas, sacan el jugo, él es una persona que tiene mucha experiencia en propiedades físicas del suelo, pregúntenle todo lo necesario, textura, estructura, capacidad de almacenamiento de agua, permeabilidad, drenaje. Cualquier tema que no toquen con él en física lo podemos ver en las siguientes clases, pero sáquenle provecho. Y con él van a tener un paso que seguramente les va a indicar la fecha adecuada para ello. Jóvenes, señoritas, muchas gracias. Nos vemos dentro de unas 4 semanitas. Atentos al Moodle y atentos al Drive. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.